Vamos a entrar a la palabra, hermanos. Vamos a abrir en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Cuando lo tenga, da un amén. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Hagamos una oración, hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder reunirnos para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, Padre. Somos hombres imperfectos, somos hombres llenos de defectos, Señor, pero a ti te plació darnos este ministerio de poder predicar. No éramos dignos, pero fue tu misericordia, Señor. Necesitamos una dependencia tuya porque es tu palabra, Padre. Amén. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir, hermano, con la serie que hemos estado hablando, ¿verdad? Llevamos varios servicios que hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu. Y bueno, hablamos ya del amor y el cristiano, ¿verdad? Hablamos del gozo y el cristiano, o el cristiano y el gozo. Hablamos de la paz y el cristiano, ¿verdad? De la paciencia del cristiano, de la benignidad. Hablamos de la bondad. Eso lo estuvimos hablando el domingo, ¿verdad? De la bondad y el cristiano. Y según el orden sigue fe, ¿verdad? Fe. Pero esta virtud, porque son virtudes, vamos a verla hasta el último, porque es un poquito extenso. Y vamos a mirar la virtud que está en el versículo 23, que es la mansedumbre. La mansedumbre y el cristiano. Amén. Entonces el día de hoy vamos a ver lo que es la mansedumbre y solo va a faltar la templanza y la fe, que lo vamos a ver en otros servicios. Siempre, hermano, que esperando que esta serie, ¿verdad?, no sean simplemente sermones, sino que más bien meditemos, ¿verdad?, seriamente, cuidadosamente, en todo lo que se está enseñando. Y amén. Que meditemos en todo lo que está enseñando y oramos a Dios, ¿verdad?, para que estas virtudes se vayan desarrollando en nosotros, ya que estas virtudes reflejan, hermano, realmente la vida de un verdadero cristiano. Amén. Si algo se nos tiene que reflejar en nosotros son estas virtudes. Y bueno, el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Si algo se nos tiene que mirar en nosotros, pues es el amor, es la paz, es la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Es lo que esto muestra realmente a un verdadero cristiano. Y el día de hoy vamos a hablar, va a ser un poquito extenso el sermón, ¿verdad? El mensaje. Vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Es algo, hermano, que se nos tiene que ver. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos son mansos? Dicen, solamente cuando no me hacen enojar, ¿verdad? Amén. Hermano, la mansedumbre es una virtud que es difícil de alcanzar, ¿verdad? En unos se les ve que son mansos, pero no, ¿verdad? Caras vemos, pero como dicen por ahí, ¿verdad? Los más tranquilos a veces son los más tremendos. Entonces, la mansedumbre, hermano, es una virtud difícil de alcanzar, donde se necesita realmente un
sometimiento a la voluntad de Dios, donde se necesita una negación a nuestras emociones y nuestras pasiones. Porque, hermano, la realidad es que tenemos que reconocer la realidad que hay muchos cristianos que pasan los años y no tienen mansedumbre. Es una realidad. Aleluya. ¿Verdad? Y no hay mansedumbre. Y se les puede conocer, hermano, a estos cristianos, se les puede conocer por muchas cosas, quizá por su talento, quizá porque toca bien, quizá porque canta bien, quizá porque desarrolla algún ministerio, se le puede conocer por eso, pero no se le conoce como un cristiano que tiene mansedumbre. Amén. Y como cristianos, hermanos, debemos aprender a tener mansedumbre o a ser mansos. Ahora, la palabra mansedumbre, hermano, que cita aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Es una palabra griega que en su transliteración es praotes, que quiere decir, mira lo que quiere decir la palabra mansedumbre, quiere decir gentileza, ¿verdad? Quiere decir humildad, porque tiene que ver con la humildad, quiere decir apacible, quiere decir pacífico y también quiere decir dulzura. Eso es lo que quiere decir la palabra mansedumbre en el griego. Ahora, el apóstol Pablo en Gálatas, en el texto que leímos, dice que el fruto del Espíritu, ¿verdad?, y da 9 virtudes, que en realidad, hermano, estas 9 virtudes son el carácter de Cristo. 9 virtudes que el Espíritu Santo, hermano, está desarrollando en cada uno de nosotros. 9 virtudes, hermano, que nos tienen que distinguir a nosotros, ¿verdad? O sea, estas 9 virtudes nos tienen que distinguir a nosotros. 9 virtudes que nos hacen ver como verdaderos discípulos de Cristo. Esas virtudes, hermano, se nos tienen que mirar. Ahora, esta palabra fruto, porque dice, más el fruto del Espíritu, ¿verdad que sí? Más el fruto esta palabra fruto significa arrancado. Fíjese, significa arrancado. En el sentido de que cuando tú siembras algo, tú esperas arrancar, ¿qué? Un buen fruto. ¿Se acuerda cuando el Señor fue a la higuera? Y no encontró fruto, ¿verdad? Entonces, esta palabra fruto quiere decir, en el texto griego, quiere decir arrancado, en el sentido, hermano, de que cuando tú siembras algo, tú esperas arrancar un buen fruto. Tú esperas, hermano, una buena cosecha, donde los frutos son buenos y donde los frutos están listos. También esta palabra fruto, más el fruto del Espíritu, esta palabra fruto quiere decir, fíjese, quiere decir resultar en beneficio, es lo que quiere decir. Y resultar en beneficio habla de todo el trabajo que se hizo, ya sea en una planta, en una viña, y tú esperas en todo el trabajo que hiciste un beneficio, ¿verdad? Un beneficio. Entonces, porque está haciendo aquí una alegoría el apóstol Pablo con el fruto. Entonces, en el sentido espiritual, hermano, en el sentido espiritual, el fruto del Espíritu habla de que si el Espíritu Santo está en nosotros, porque ¿en cuánto está el Espíritu Santo? ¿Ven? Si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces el Espíritu Santo traerá a nuestra vida un beneficio espiritual. Eso es lo que está diciendo. Es decir, si el Espíritu Santo, o esto habla que el Espíritu Santo, hermano, está trabajando en nosotros para que estas virtudes, estas 9 virtudes, se vean en nosotros. Porque se tienen que ver, ¿verdad? Se tienen que ver. Y una de ellas, hermano, es la mansedumbre. Una de ellas es la mansedumbre. Por eso dice en Juan 5:17, se lo leo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Es decir, ahora a través del Espíritu Santo, hermano, está haciendo Él en nosotros que estas virtudes se desarrollen, porque es parte de, mire, de preparar, de alistar, de quitar mancha, de quitar arruga, para cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces el Señor, hermano, cuando está trabajando en nosotros y está desarrollando esas virtudes, esto quiere decir, hermano, que el Señor está trabajando, está alistando, está quitando mancha, está quitando arruga, para que su iglesia esté lista. Entonces, como la palabra fruto quiere decir resultar en beneficio, ¿verdad? Esto habla de que el Espíritu Santo, hermano, está trayendo a nuestra vida, entre estos beneficios espirituales, la mansedumbre. No nos vamos a escapar, hermano. O somos mansos o aprendemos. Pero no nos escapamos, porque es parte de lo que el Espíritu Santo va a ir desarrollando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Él está desarrollando, pues, que seamos gentileza, humildad, pacíficos y apacibles. Entonces, esto habla, hermano, que para el tiempo que tenemos, 2 años, ¿qué será? 3 años, ¿cuántos años? 5 años, ¿cuántos años? 10 años. Esto habla que para el tiempo que tenemos de cristianos, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, ¿verdad? Pues, hermano, ya tenemos que tener, ¿qué? Mansedumbre. Ya tenemos que ser humildes, ya tenemos que ser pacíficos, ya tenemos que ser apacibles para el tiempo que tenemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que impulsa estas virtudes en nosotros, que son el carácter de Cristo. Y el fruto, hermano, es la señal de que la obra de Dios, fíjese, el fruto es la señal de que la obra de Dios se está llevando en cada uno de nosotros. Esa es la señal. Porque, como dice la palabra del Señor, porque por sus frutos. No dice por los dones. Ay, qué bonito canta ese cristiano, ¿eh? Ay, qué bonito talento. No, hermano, por sus frutos. Oye, hermano, cualquiera puede cantar bonito, ¿verdad? De verdad, hermano. Usted puede ir a la escuela que le arreglen la voz, si usted quiere. Aleluya. Pero, hermano, cualquier hermano puede realizar un talento, pero no cualquiera puede tener mansedumbre. No cualquiera puede perdonar las ofensas. Las hermanas yo sé que son bien mansas, como los hermanos. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conocen. Entonces el Espíritu Santo está desarrollando en nosotros que estas virtudes se vean, porque estas virtudes, hermanos, son el carácter de Cristo. Entonces, si al cristiano bíblico, al cristiano, porque acá hay una confusión bien tremenda ya, hermano, de que piensa que cualquiera que cante, cualquiera que toca, y hay cristiano, hasta los mormones dicen que son cristianos, ellos dicen que son cristianos, pero no son, hermano, ¿verdad? Ellos no son. Entonces, al cristiano bíblico se le conoce por el fruto. Amén. Ahora, si al cristiano bíblico, hermano, se le conoce por el fruto, el amor, ¿verdad? La mansedumbre, la templanza, la paciencia. Entonces yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo me conocen a mí? ¿O cómo soy conocido? Fíjese, entonces yo me tengo que preguntar, ¿cómo soy conocido yo? ¿Verdad? Alguien que no perdona tan fácilmente. Yo esto fue un ejemplo. O me conocen como alguien que no tengo paciencia. O me conocen como alguien que no tiene mansedumbre.
O me conocen como alguien conflictivo. Pues hay cristianos que les gusta el guante, ¿eh? El guante espiritual, pues vamos a decir, ¿no? ¿Cómo me conocen, hermano? Sí, al cristiano por su fruto lo conoceréis. Entonces, ¿cómo me conocen a mí? Porque nuestras acciones es realmente, hermano, como se nos conoce. Ya que el fruto muestra realmente, fíjese, el fruto muestra realmente nuestro estado espiritual. Mire, a veces Dios se glorifica, pero por su misericordia, hermano. No tanto porque el músico ande consagrado. A lo mejor un día anterior, el sábado, se aventó 3 peliculotas, hermano. No sé. Yo sé que aquí no pasa eso, ¿verdad? Pero el fruto, hermano, muestra nuestro estado espiritual, ¿verdad? Ahora, yo lo veo muy serio. Aleluya. Ahora, mire, nuestro Señor Jesucristo, hermano, desde el inicio, fíjese, desde el inicio, en el transcurso, desde el inicio de su ministerio, en el transcurso de su ministerio y al final de su ministerio, le enseñó a sus discípulos que ahora, y si le enseña a ellos, nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que ahora se nos debe de manifestar esta virtud, la mansedumbre. Y si desde el inicio y en el transcurso y al final de su ministerio les enseñó a sus discípulos y a nosotros acerca de la mansedumbre, hermano, esto quiere decir que Él está enfatizando. Esto quiere decir que es importante, que es necesario, que no solamente para nuestras vidas, sino para el servicio, fíjese, para el servicio y para el ministerio que